Desde los primeros siglos de la Iglesia, la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo siempre ha sido venerada como el símbolo supremo de la redención. Los cristianos comprendieron que ninguna gota de sangre derramada durante la pasión fue en vano, sino que cada gota llevaba un poder infinito para salvar almas. Esta sangre es el precio de nuestro rescate, la expresión más concreta del amor de Dios por la humanidad pecadora. La Sagrada Escritura menciona en varias ocasiones la importancia de la sangre. En el Antiguo Testamento, la sangre de los sacrificios prefiguraba el sacrificio perfecto que Cristo realizaría. En el Nuevo Testamento, San Pablo recuerda que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Heb 9:22. Así, la preciosísima sangre es la clave del plan divino de salvación. Durante la última cena, Jesús instituyó la Eucaristía, anticipando la oblación de su cuerpo y sangre. Tomó el cáliz y dijo: «Esta es mi sangre, la sangre de la nueva y eterna alianza, que será derramada por vosotros y por muchos para remisión de los pecados». Esta expresión revela que la sangre de Cristo no es solo un símbolo, sino una realidad sacramental. Al meditar sobre la pasión del Señor, somos invitados a contemplar la preciosísima sangre que brotó de sus llagas. Cada azote, cada espina de la corona, cada golpe fue ocasión de un derramamiento redentor. La sangre que corría por la cruz se convirtió en fuente de gracia y misericordia para toda la humanidad. En la devoción católica, la preciosísima sangre se celebra litúrgicamente en el mes de julio. Esta devoción se consolidó especialmente en el siglo XIX, cuando el Papa Pío IX extendió la fiesta a toda la Iglesia, reconociendo en ella un poderoso estímulo a la piedad y a la reparación por los pecados. Grandes santos fueron profundamente devotos de la sangre de Cristo. San Gaspar del Búfalo, fundador de los misioneros de la preciosísima sangre, dedicó toda su vida a propagar esta espiritualidad. Para él, la sangre de Jesús era el remedio contra los males del mundo y la seguridad de la victoria sobre el pecado. La devoción a la preciosísima sangre también recuerda la gravedad del pecado. Para que fuésemos liberados, fue necesario el sacrificio del Hijo de Dios hasta el extremo de derramar toda su sangre. Esta conciencia debe llevarnos a la contrición y a la gratitud ante tan grande amor. La espiritualidad de la sangre de Cristo tiene íntima relación con la Eucaristía. Cada misa es el memorial de la pasión, donde la misma sangre es ofrecida sacramentalmente al Padre y dada a nosotros como bebida de salvación. Recibir la comunión es unirse al misterio redentor que brota del Calvario. El Papa Juan XXIII publicó la encíclica Sanguis Nostri Redemptio, en la que recordaba que la sangre de Cristo es prenda de reconciliación e instrumento de paz. Invitaba a todos los fieles a honrar este misterio con fervor y a suplicar los frutos espirituales que de él provienen. Al contemplar la preciosísima sangre, somos invitados a reflexionar sobre el precio infinito de nuestra salvación. Ninguna obra humana sería suficiente para reparar la ofensa del pecado. Solo la sangre divina podía reconciliar a la criatura con el Creador. En Getsemaní, antes incluso de ser arrestado, Jesús ya comenzaba a derramar su sangre. El sudor de sangre, llamado hematidrosis, revela la angustia extrema de su alma ante la pasión. Este primer derramamiento manifiesta que Él se entregó libremente por amor. Cada gota de la sangre de Cristo posee valor infinito porque procede de la persona divina. Incluso una sola gota bastaría para redimir al mundo entero, pero el Señor quiso derramarla toda, hasta la última gota, por amor y obediencia al Padre. La tradición católica siempre ha visto en el corazón traspasado de Jesús la fuente de donde brotaron sangre y agua, símbolos de los sacramentos. De allí brotó la vida de la Iglesia, sellada por la preciosísima sangre que purifica y renueva a la humanidad.
San Tomás de Aquino enseñaba que la sangre de Cristo es, por excelencia, la causa instrumental de nuestra justificación. Así como el agua lava el cuerpo, la sangre redentora limpia el alma del pecado y nos reviste de gracia santificante. En los primeros siglos, los mártires derramaban su propia sangre en unión con la de Cristo. Comprendían que su sacrificio solo tenía valor por estar unido al sacrificio redentor del Señor, cuya sangre fue derramada una única vez y para siempre. La devoción a la preciosísima sangre está ligada al reconocimiento de la misericordia divina. Por medio de esta sangre, Dios se reconcilia con la humanidad y ofrece perdón a todo aquel que se acerca con fe y arrepentimiento. Muchos autores espirituales enseñaron que contemplar la sangre de Cristo fortalece el alma contra la tibieza y la indiferencia. Recordar el precio de la salvación reaviva el fervor e inflama la caridad por los hermanos. La letanía de la preciosísima sangre, aprobada por la Iglesia, invoca este misterio con títulos bellísimos como Precio de nuestra salvación, Sangre del Cordero sin mancha, Refugio de los agonizantes y Paz y dulzura de los corazones. También en la devoción popular, la sangre de Cristo se invoca como protección contra peligros espirituales y temporales. Muchos católicos tienen la costumbre de rezar pidiendo que la preciosísima sangre cubra a sus familias y aleje toda influencia del maligno. La preciosísima sangre es, por lo tanto, una devoción de reparación y confianza. Reparación por los pecados que continúan hiriendo el corazón de Jesús y confianza en su poder redentor que jamás se agota. Contemplar la sangre derramada invita a una vida de conversión. No podemos permanecer indiferentes ante tanto amor y tanto sufrimiento asumido voluntariamente por el Salvador. El color rojo, usado en la liturgia en memoria de la pasión y de los mártires, recuerda esta sangre gloriosa que venció el pecado y la muerte. Cada celebración litúrgica es un memorial vivo de ese don supremo. A lo largo de la historia, la Iglesia siempre guardó reliquias de la preciosísima sangre. Algunas tradiciones antiguas narran que gotas de sangre fueron recogidas por San Longinos o por los discípulos y veneradas como testimonio de la pasión. La fiesta de la preciosísima sangre, celebrada el primer día de julio, abre el mes dedicado a este misterio. Durante todo este periodo, somos invitados a intensificar nuestra meditación sobre el sacrificio redentor. Al reflexionar sobre la preciosísima sangre de Cristo, somos llevados a comprender el altísimo precio de nuestra redención. El pecado original había roto la comunión entre Dios y el hombre. Solo un sacrificio perfecto, de valor infinito, podía reconciliar a la humanidad con el Creador. Este sacrificio se consumó en la cruz, cuando Cristo, el Cordero Inmaculado, entregó su sangre hasta la última gota. San Pedro, en su primera epístola, recuerda que no fue con oro ni plata que fuisteis rescatados, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin defecto y sin mancha. 1 P. 1, 18, 19. Ninguna riqueza humana tendría valor suficiente. Solo la sangre divina podía saldar la deuda contraída por la desobediencia. Ese precio no fue impuesto a Cristo. Él mismo dijo: «Nadie me quita la vida, yo la doy libremente». Kitchen 10:18. El derramamiento de su sangre fue un acto de amor voluntario y total. La libertad con que se entregó da al sacrificio su sentido profundo. Amor sin límites. La sangre de Jesús fue derramada en muchos momentos. En la circuncisión, en Getsemaní, en la flagelación, en la coronación de espinas, en la crucifixión y finalmente cuando su corazón fue abierto por la lanza. Cada derramamiento tiene su significado espiritual y manifiesta facetas diferentes del mismo amor redentor. En Getsemaní, Jesús sudó sangre en agonía. Esta escena misteriosa muestra que Él cargaba, en aquella hora,
el peso de los pecados del mundo. El sudor de sangre revela que no fue solo un sufrimiento físico, sino una angustia espiritual y moral indescriptible. La flagelación multiplicó las heridas por todo su cuerpo. La sangre derramada durante los azotes representa el sufrimiento que Jesús asumió para expiar nuestras ofensas, especialmente los pecados de la carne y de la soberbia. Cada llaga es una invitación a la conversión. Cuando la corona de espinas fue clavada en su cabeza, la sangre brotó del Sagrado Corazón, descendiendo por el rostro del Salvador. Esta corona, señal de humillación, se convirtió en símbolo de victoria sobre el orgullo humano. Al cargar la cruz hasta el Calvario, Jesús continuó perdiendo sangre. Cada paso, cada caída, cada golpe recibido por los soldados era una nueva oblación silenciosa al Padre. El camino doloroso de la Vía Crucis fue bañado por la sangre divina. En la crucifixión le clavaron las manos y los pies, y la sangre corría incesante. San Juan relata que al morir, Jesús inclinó la cabeza y entregó el Espíritu, como quien lo entrega todo al Padre, sin reservar nada para sí. Cuando el soldado traspasó el costado de Jesús con la lanza, brotaron sangre y agua. Este acontecimiento profundo tiene gran significado teológico. Simboliza el nacimiento de la Iglesia y los sacramentos que de ella proceden, como fuentes de vida eterna. Muchos santos enseñaron que en la misa, esta misma sangre es ofrecida al Padre. No se trata de otro sacrificio, sino del único sacrificio de la cruz hecho presente de modo incruento. Por eso, la Eucaristía es el memorial vivo de la preciosísima sangre derramada. La devoción a la preciosísima sangre es también una escuela de humildad. Quien contempla el precio de su salvación, aprende a renunciar al orgullo y reconoce que nada posee comparable al don recibido. Esta sangre nos reconcilia con Dios y también nos une a los hermanos. Todos los que reciben el cuerpo y la sangre de Cristo en la comunión se convierten en un solo cuerpo, la Iglesia, edificada sobre el amor sacrificial del Señor. La espiritualidad de la sangre es, por lo tanto, profundamente eclesial. No es una devoción individualista, sino una realidad que nos inserta en el misterio comunitario del pueblo de Dios redimido. La preciosísima sangre tiene también poder exorcístico. Diversos rituales y oraciones antiguas recurren a la sangre de Cristo para alejar influencias malignas y proteger a los fieles de peligros espirituales. Muchos fieles rezan diariamente invocaciones a la preciosísima sangre, pidiendo que cubra a sus familias, sus casas y sus corazones. Esta oración de confianza manifiesta la fe en el poder redentor que jamás se agota. La meditación de la sangre de Cristo renueva la gratitud por la salvación recibida. Cuanto más reconocemos el amor infinito de Dios, más nuestro corazón se vuelve sensible a la gracia y dispuesto a servir. Para quien vive momentos de tentación o desaliento, el recuerdo de la sangre derramada es un poderoso estímulo para perseverar. Si Cristo derramó todo por nosotros, también nosotros somos llamados a darlo todo por Él. La preciosísima sangre es también fuente de esperanza. Nos asegura que ningún pecado es mayor que la misericordia divina, siempre que haya arrepentimiento sincero. En los momentos de enfermedad o dolor, muchos santos encontraron consuelo al unir sus sufrimientos a la sangre de Cristo. Así, el dolor humano adquiere sentido redentor y se convierte en participación en el misterio pascual. San Gaspar del Búfalo decía que la sangre de Cristo es la llave del paraíso. Esta expresión resume bien el valor incomparable de este misterio: abrir de nuevo las puertas cerradas por el pecado. El Papa Benedicto XVI enseñaba que contemplar la sangre de Cristo es recordar que la redención no fue un acto genérico, sino personal. Cada uno de nosotros fue amado hasta el extremo. Al venerar la preciosísima sangre, somos llamados a responder con amor, santidad de vida y compromiso misionero.
no podemos recibir tan grande gracia y permanecer indiferentes. Esta devoción conduce a la práctica de las obras de misericordia, pues quien contempla el sacrificio del Señor aprende a sacrificarse por los demás. La caridad nace del corazón herido de Cristo. A lo largo de la historia, la Iglesia siempre conservó una conciencia viva del poder de la preciosísima sangre. Desde los apóstoles hasta nuestros días, obispos, mártires y santos repitieron que en ella reside la fuerza que sostiene y purifica a todo el pueblo de Dios. No es casualidad que en cada misa el sacerdote eleve el cáliz, recordando que la sangre derramada en el Calvario se hace presente sobre el altar. Las catacumbas de los primeros cristianos ya daban testimonio de esta fe. Muchos sepulcros estaban decorados con la imagen del cáliz rebosante e inscripciones como In Sanguine Christi, en clara confesión de que la salvación provenía únicamente de la sangre redentora. Durante las persecuciones romanas, los mártires ofrecían la propia vida unidos al sacrificio de Cristo. San Cipriano decía que el martirio es un bautismo en sangre, pues así como el agua bautismal purifica, la sangre derramada por Cristo y sus siervos sella la victoria sobre el pecado y el mundo. En la Edad Media, la contemplación de la pasión del Señor cobró gran vigor. Movimientos espirituales como las devociones del Vía Crucis, de la adoración al Santísimo Sacramento y la práctica de las 5 llagas intensificaron la veneración de la preciosísima sangre como fuente perenne de misericordia. San Bernardo de Claraval predicaba sermones encendidos sobre la sangre de Cristo. Enseñaba que una sola gota bastaría para redimir 1000 mundos, pero Cristo quiso derramarla toda, no por necesidad, sino por amor. El Concilio de Trento reafirmó solemnemente la doctrina de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, incluyendo su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Esta enseñanza es fundamental. Cada misa es una actualización incruenta del único sacrificio redentor. En el siglo XVI, San Gaspar del Búfalo fue llamado a difundir la devoción a la preciosísima sangre como antídoto contra el relajamiento espiritual y los males de la sociedad. Fundó la Congregación de los Misioneros de la Preciosísima Sangre, cuyos miembros se consagraban enteramente a propagar este culto. En muchas diócesis se hizo costumbre dedicar el mes de julio a honrar la preciosísima sangre. Esta práctica se difundió por iniciativa de papas como Pío IX y San Pío X, que aprobaron oraciones y letanías especiales. El beato Papa Pío IX instituyó oficialmente la fiesta de la preciosísima sangre en 1849, tras la revolución que amenazó la integridad de los estados pontificios. El Papa reconoció que solo el poder de Cristo podía restaurar la paz en la Iglesia. En las misiones, la predicación del Evangelio siempre estuvo acompañada de la proclamación del valor redentor de la sangre de Cristo. Muchos misioneros decían que el mundo solo se convertiría al comprender que Dios se hizo hombre y derramó su sangre por la salvación de cada persona. La preciosísima sangre inspira también la vida sacramental. En el bautismo somos lavados por la sangre del Cordero, que borra el pecado original. En la confesión, es esta misma sangre la que purifica las faltas cometidas después del bautismo. El sacramento de la Eucaristía nos hace participar directamente de la vida divina. Al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, nuestra alma se fortalece contra el pecado y se inflama en la caridad. Muchos místicos vivieron experiencias espirituales profundas ligadas a la sangre de Cristo. Santa Catalina de Siena decía que deseaba bañarse en ella para testimoniar gratitud y amor infinitos. Santa María Magdalena de Pazzi, en sus visiones, veía corrientes de sangre fluyendo del corazón de Jesús sobre el mundo entero. Para ella, esta sangre era el río de misericordia que jamás se agota. La preciosísima sangre inspira también actos de reparación. Frente a tantos pecados y blasfemias,
la Iglesia invita a los fieles a ofrecer oraciones y sacrificios en reparación, uniéndose al sacrificio de Cristo. La liturgia reserva oraciones específicas que exaltan el poder redentor de la sangre. Por ejemplo, el canon romano recuerda: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva y eterna alianza, que será derramada por vosotros y por muchos para remisión de los pecados». San Juan Bosco exhortaba a sus jóvenes a contemplar frecuentemente la sangre de Cristo para mantener el corazón puro y la voluntad firme en el bien. Decía que la juventud regenerada en la sangre del Cordero sería la esperanza del futuro. El beato Charles de Foucauld meditaba en el desierto sobre la preciosísima sangre derramada por amor a cada hombre, incluso los más alejados de la fe. Esta conciencia sustentaba su entrega radical como misionero. En nuestras oraciones personales, somos invitados a invocar la sangre de Cristo como escudo espiritual. Muchas familias tienen la costumbre de rezar: «Sangre de Cristo, protégenos y sálvanos», confiando en la fuerza de este don supremo. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la Eucaristía es el memorial del sacrificio de Cristo, haciendo presente el don de su cuerpo y de su sangre. C.S. 362-372. Por lo tanto, cada celebración es una oportunidad para renovar nuestra fe en este misterio. La Iglesia enseña que las almas del purgatorio también se benefician de la sangre de Cristo. Al ofrecer misas y oraciones por ellas, ayudamos a apresurar su purificación, pues la sangre redentora alcanza todos los tiempos y lugares. Contemplar la preciosísima sangre nos recuerda que el amor verdadero es sacrificio. Cristo nos muestra que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos, y Él nos dio la vida entera, sin reservas. La confianza en la preciosísima sangre nos ayuda a superar el miedo y la culpa. Ella es prenda de perdón y esperanza, capaz de renovar hasta las almas más heridas por el pecado. Cuando participamos en la Eucaristía, recibimos en la comunión la misma sangre que brotó de la cruz. Por eso, debemos acercarnos al altar con reverencia, amor y gratitud. Al final de esta reflexión, somos invitados a reconocer que la preciosísima sangre de Cristo no es solo una verdad de fe distante, sino una realidad viva que transforma cada aspecto de nuestra existencia cristiana. Nos ha rescatado, nos purifica y nos fortalece diariamente, si la acogemos con fe sincera y profunda gratitud. Una de las formas más bellas de vivir esta devoción es practicar la reparación. Ante los pecados que se multiplican en el mundo, somos llamados a unir oraciones y sacrificios a la sangre de Cristo, ofreciendo actos de amor para consolar su corazón tan ofendido. Muchos santos aconsejaban repetir con frecuencia invocaciones sencillas y fervorosas como: «Por el poder de tu preciosísima sangre, sálvame, Señor», o «Sangre de Cristo, preciosísimo precio de nuestra redención, te adoro y confío en ti». Estas oraciones breves alimentan la confianza y mantienen el corazón unido al misterio de la cruz. La preciosísima sangre es también remedio contra la tibieza espiritual. Cuando el fervor se enfría, recordar el precio infinito que Cristo pagó reaviva la llama de la caridad y nos inspira a recomenzar con humildad. Otro fruto de esta contemplación es el deseo de pureza y santidad. Quien se reconoce lavado por la sangre divina no quiere manchar de nuevo la vestidura del alma con el pecado, sino que se esfuerza por vivir en la gracia y en la fidelidad. Esta devoción conduce a la gratitud incesante. Al amanecer, podemos ofrecer todo el día en unión con la sangre de Cristo diciendo: «Te ofrezco, Señor, todo mi trabajo, mis dolores y alegrías, en reparación de mis pecados y por los méritos de tu preciosísima sangre». En la hora de la tentación, la invocación de la sangre de Cristo se convierte en un arma espiritual poderosa. El demonio,
que fue vencido en la cruz, teme la sangre redentora que lo despojó del poder sobre las almas. En las pruebas, contemplar la preciosísima sangre nos da valentía. Jesús sufrió hasta el extremo, conoció el dolor físico y la soledad interior. Así, ningún sufrimiento humano le es ajeno, y todo sufrimiento puede unirnos a su sacrificio redentor. La preciosísima sangre también ilumina nuestra visión de la muerte. Para el cristiano, la muerte ya no tiene la última palabra, porque hemos sido rescatados por la sangre que destruyó el imperio de la muerte y nos abrió el camino de la vida eterna. La devoción a la preciosísima sangre nos ayuda a vivir la misa con mayor profundidad. Al ver al sacerdote elevar el cáliz, debemos recordar que allí está presente la misma sangre derramada en el Calvario por amor a cada uno de nosotros. Muchos fieles tienen la costumbre de ofrecer comuniones y sacrificios por las almas del purgatorio, suplicando que la sangre de Cristo apresure su purificación y las introduzca en el gozo eterno. Esta caridad por los difuntos es una obra de misericordia y una expresión concreta de fe. En la vida familiar, invocar la preciosísima sangre es un acto de protección espiritual. ¿Cuántas madres y padres rezan pidiendo que sus hogares sean sellados por la sangre de Cristo contra todo mal y toda desunión? La letanía de la preciosísima sangre, aprobada por el Papa Juan XXIII, es un rico tesoro de invocaciones que recuerdan las diversas virtudes y efectos de esta gracia suprema. Rezarla con frecuencia fortalece la confianza en la misericordia divina. En tiempos de confusión doctrinal, la preciosísima sangre es también baluarte de la fe. Nos recuerda que la salvación no proviene del esfuerzo humano, sino del sacrificio perfecto del Hijo de Dios. Esta verdad central no puede negociarse ni olvidarse. Contemplar este misterio debe inspirar humildad. No fuimos salvados por méritos propios, sino por la iniciativa amorosa de Dios. Todo lo que somos y tenemos espiritualmente nos vino por la sangre derramada en la cruz. Esta espiritualidad también invita a mirar a cada ser humano con compasión. Si Cristo derramó su sangre por todos, nadie puede ser despreciado o considerado indigno de nuestra caridad. Muchos sacerdotes recomiendan hacer con frecuencia actos de consagración a la preciosísima sangre, renovando el propósito de vivir unidos al corazón de Jesús y comprometidos con la santidad. Esta devoción es inseparable de la Eucaristía, el gran sacramento del amor. En la comunión, bebemos espiritualmente la sangre que alimenta y transforma nuestras almas, preparándonos para la vida eterna. Los misioneros y evangelizadores siempre han llevado consigo la convicción de que la preciosísima sangre es la esperanza de los pueblos. El mensaje cristiano se resume en la cruz y en el amor que se hizo sacrificio. En la vida religiosa, contemplar este misterio sostiene la entrega radical y la obediencia. Quien medita el precio pagado por la salvación entiende que ningún sacrificio es demasiado grande para corresponder a tanto amor. Para los enfermos, unir sus dolores a la sangre de Cristo es fuente de consuelo. Nada se pierde cuando se ofrece en unión con el sacrificio del Señor. Cada lágrima y cada sufrimiento se convierten en semillas de redención. La devoción a la preciosísima sangre es también un camino de esperanza en los momentos de desesperación. Cuando todo parece perdido, podemos apoyarnos en la certeza de que la sangre del Cordero tiene poder para renovar todas las cosas. Al concluir este itinerario, renovemos nuestra fe. La preciosísima sangre es la herencia más preciosa que Cristo dejó a su Iglesia, la garantía de que jamás estaremos abandonados. Que la meditación constante de este misterio fortalezca nuestra fidelidad y nos haga testigos de la misericordia divina en el mundo. Estamos llamados a anunciar a todos que hemos sido rescatados por un precio infinito, y así, confiados, podemos repetir cada día: Te adoramos, Señor Jesucristo,
y te bendecimos, porque por tu santa cruz y por tu preciosísima sangre redimiste al mundo.